Hola a todos, bienvenidos a la Comisión de Diseño Social, Espacios Culturales y Patrimonio 2 de nuestro 18º Encuentro Latinoamericano de Diseño. Les voy a comenzar a nombrar a todos los expositores que nos están acompañando el día de hoy, que van a dar sus charlas. Los voy a ir nombrando en el orden en el que van a ir exponiendo. Y les recuerdo que cada uno va a tener un tiempo de 15 minutos para poder dar su exposición. Es importante que se pueda respetar ese tiempo, así cada uno puede dar su charla por completo. Así que bueno, en primer lugar va a estar dando su exposición Elizabeth Herreño con su charla Diseño de servicios para el comercio justo en comunidades vulnerables. En segundo lugar va a estar presentando Praxedes Aristazábal Granada, con su charla Ecosistema Biocultural y Creativo en la ciudad de Armenia, Quindío. En tercer lugar va a estar Jorge González con su charla La mediación comunicativa como recurso de valoración patrimonial. Y en último lugar va a estar Daniel Martínez Molques, que va a dar su charla Patrimonio desde el diálogo horizontal, la Academia de Detectives. Les comento también que todas las comisiones están siendo grabadas y van a estar disponibles a partir del 1 de septiembre en nuestro canal de YouTube, Conferencias DC. Y a medida que cada uno de los expositores va hablando, obviamente todos los que están oyendo pueden dejar sus preguntas y dudas a través del chat de Zoom para que al final podamos hacer una ronda de preguntas y respuestas y se puedan explayar un poco más los expositores. Así que bueno, comenzaríamos con el primero, que en este caso es Elizabeth. No sé si ya estás por ahí. Buenos días a todos, ¿cómo están? Entonces voy a compartir. Perfecto. ¿Me confirman si se visualiza? Sí, sí, se ve bien. Bueno, buenos días. El proyecto que voy a presentar es un proyecto asociado al diseño de servicios, da como resultado el diseño de servicios. Es un proyecto de investigación asociado más a apropiación social y a la relación con las comunidades. Ay, disculpen. Bueno, este proyecto se realizó en el municipio de Támesis, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Es un municipio que dedica casi toda su economía al tema de agricultura, ganadería y minería. Por lo tanto, pues la parte urbana pues, es muy reducida, su extensión es 254 kilómetros dedicada específicamente a agricultura, pues es más amplia la agricultura. Tiene una población de 16.000 personas, alrededor de 16.000 personas, y en la zona rural tiene alrededor de 9.500 personas. ¿De dónde surge un poco como el proyecto, cierto? Previamente con los investigadores que lo hicimos, el profesor Oscar Murillo y una auxiliar de investigación, Elizabeth Martínez, identificamos algunas cosas en un proyecto de digamos, de análisis de cadenas de abastecimiento en las zonas rurales. Entonces, ¿qué empezamos a identificar? Que hay unas comunidades rurales productivas aisladas y esas comunidades se han visto afectadas obviamente por el conflicto armado de nuestro país, por los temas de corrupción del Estado y por un desvínculo entre los individuos que están en esa comunidad. Entonces, esto se evidencia en un agricultor individual y siendo un agricultor individual, pues eso hace que tenga que hacer mayores inversiones para poder mover sus productos a las ciudades o a los centros de acopio y menos ingresos. Entonces, esos son como dificultades que encontramos. Esas situaciones que dificultan la comercialización están relacionadas con la infraestructura vial deficiente, que muchas veces es deficiente más por corrupción, digamos, se asignan los presupuestos, pero no se invierten realmente en estas vías, por los intermediarios en la comercialización de producto, por esas ventas individuales, por su baja interacción y pérdida de producciones por no tener espacios para comercialización. Y uno de los puntos importantes y en los que se centra el trabajo es en el tema de integración de tecnologías de la información y la comunicación en esas comunidades. Entonces, estamos trabajando como en este punto, ¿cierto?, de dificultades para ese comercio justo. Las oportunidades, asociatividad
pues encontramos como oportunidad para el proyecto la asociatividad en grupos de pequeños productores, la disminución de intermediarios por medio de tecnologías de información, los centros de comercialización de productos en las cabeceras municipales. Y particularmente en este municipio, la asociatividad no es como una de las grandes dificultades, ellos ya están asociados, es un municipio muy organizado, y tienen un mercado campesino tamesino, así se llama el mercado, y allí, digamos, confluyen varios de los productores, entonces ya hay asociatividad y eso era una oportunidad. Sin embargo, pues ese mercado tiene que tener algunas intervenciones, los mismos integrantes de ese mercado pues lo manifestaban en un principio que necesitaban como ajustar, relacionarse mejor con los productores, relacionarse mejor como con los clientes finales. Entonces, el servicio, que encontramos nosotros y por qué terminamos como en el tema. El proveedor no está integrado, digamos, como a ese servicio, sino que el proveedor es alguien que va, ofrece sus productos, eh, tiene viajes de 3, 4 horas en promedio para ir a ofrecer los productos a ese comercializador que es el mercado campesino, y el comercializador pues lo que puede comprar o decide comprar pues es lo que le lleva al consumidor. Entonces ese proveedor está desintegrado. Entonces ahí fue donde empezamos como a hacer ese ejercicio. Ellos tienen una página de comercialización directa a consumidor final donde tienen expuestos todos sus productos. Hicimos análisis de productos y con ubicación geográfica identificamos las distancias que tenían que moverse las personas y esas distancias qué tiempos tomaban. Entonces hicimos un diagrama de flujo, pues detrás hay unos mapas, unas temporalidades y lo que pues empezamos a encontrar algunas dificultades en la plataforma que tenía. ¿Cierto? En esa plataforma para los usuarios, digamos, habían algunas dificultades. La primera y la más importante para nosotros es que los proveedores no hacían parte de esa plataforma, no había trazabilidad de los productos, entonces puede que ofrecieran, por ejemplo, miel, pero esa miel no estaba, digamos, la cantidad que quería el consumidor porque no había como una trazabilidad de esos productos. Entonces eso crea una baja fidelización en los clientes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues trabajar con la comunidad, hicimos unos talleres y unos espacios con la comunidad con el propósito de reconocer las actividades de cada grupo de usuarios. Esa actividad la realizamos ya en el mercado, invitamos a proveedores, a compradores y a consumidores. Consumidores del lugar, a pesar de que el mercado funciona también para los turistas de ese lugar, nos interesaba más el consumidor, digamos, que vive en esa zona urbana. Les preguntamos las motivaciones, el por qué, digamos, se acercaban a ese mercado y pues fuimos como mapeando todo el tema de cómo percibían ese servicio que prestaba el mercado campesino. Aquí están como los resultados, esta es la colaboración con la comunidad, se hizo en el espacio del mercado campesino. Cada grupo respondió como unas preguntas e identificamos a partir de eso algunas cosas. La primera es que la plataforma pues no incluía interacciones realmente entre consumidores, comercializadores y proveedores. El funcionamiento de la plataforma solo se daba desde el comercializador hacia el consumidor final. El proveedor, al no ser incluido en la plataforma, elevaba los costos y aquí es donde nosotros nos centramos y por eso decimos que el comercio no era justo porque el proveedor tenía que desplazarse 2, 3 veces con sus productos para poderlos comercializar y eso significaba que se le dañaran algunos productos, unos tiempos de desplazamiento, unos costos en transporte. Ya digamos para el desarrollo hicimos un análisis del Customer Journey, el análisis del proceso de compra, donde integramos todo el tema de los usuarios y la validación con los usuarios. Entonces, qué pasaba con el productor antes de la venta, qué pasaba con el productor durante la venta y qué sucedía después de la venta. Entonces, para integrar los 3 usuarios dentro de ese mapa. Hicimos un taller de creación, luego de tener como el mapa y digamos que esto lo hicimos varias veces y lo reorganizamos con la información de los proveedores, consumidores y el comercializador. Y posteriormente hicimos un taller de creación para que ellos nos ayudaran
a construir su imaginario de esa plataforma, desde su perspectiva como proveedores, de su perspectiva como consumidor o su perspectiva como comercializador. Eh, para eso, pues ya digamos que nosotros hicimos la estructura, establecimos unos elementos morfológicos basados en la imagen gráfica que tienen registrada como marca el mercado campesino que se llama Frutos, se establecieron unas categorías de productos de acuerdo con lo que comercializa la comunidad, se reorganizaron a partir de lo que tenían en la página y se construyeron pues esos elementos morfológicos también teniendo en cuenta que digamos, el municipio tiene una topografía muy particular y a partir de eso sacamos como, digamos, esas morfologías. Construimos pues la iconografía específica, la discutimos con estos usuarios, los diferentes usuarios en los diferentes niveles y ya construimos como todos los elementos gráficos para poder hacer la plataforma. En el taller de creación, pues en ese taller aquí están los elementos que les dimos y ellos nos ayudaron como a construir como ese imaginario. Aquí hay algunos ejemplos de lo que ellos nos construyeron, nos mostraron, nos presentaron. A pesar de que llevamos estos elementos, ellos hacían propuestas y escribían sobre los lienzos, escribían algunas informaciones. Entonces el kit de empatía lo que hacía era como acercarlos y no ver como la página lejana, sobre todo para los proveedores que tienen menos nivel educativo, que tenían como mucho miedo como de interactuar como con las plataformas. Entonces les mostramos cuál era la información, que podían informar previamente de pronto a los comercializadores que tenían producto y saber si debían llevarlo o no. Y ahí bueno, empezamos a tomar decisiones sobre el producto. Aquí tenemos un ejemplo de la emprendedora, o sea, de una proveedora del mercado campesino, el comercializador y sus opiniones de cómo quería verlo. Igual también hay unas cuestiones ya técnicas, pero la información que escribían para nosotros era muy valiosa. La valoración y algunos elementos que no habíamos contemplado, fuimos contemplándolos en la plataforma. El comprador, lo que le interesaba ver, cómo le interesaba verlo, este es uno de los ejemplos. Y pues lo que nosotros pues planteamos fue un servicio pues a través de esa plataforma que integrara como los tres usuarios de ese servicio. Volvimos a ajustar el Customer Journey y ya integramos varias cosas. Entonces, ¿qué terminamos integrando? Que ese proveedor pues estuviera más relacionado con el comercializador para evitar esos sobrecostos de los que les hablé hace un momento y que el consumidor también pudiera hacer pedidos sobre esa, digamos, sobre los productos que le interesa tener. Eh, creamos como el diagrama de flujo de toda la plataforma y aquí pues digamos está el ejemplo de cómo queda la plataforma. Aquí pueden acceder, aquí está digamos todo el mapa, aquí pueden acceder al prototipo digamos de la plataforma, en el QR pueden dar al QR y ahí tienen acceso si les interesa. Entonces no sé si lo dejo un minutico, no sé cómo voy de tiempo. Vas bien, no hay problema. Bueno, entonces lo dejo ahí un momentico, si alguien quiere escanear el código QR, este es el QR como de la plataforma. Y aquí tenemos el problema también cuando uno crea plataformas para este tipo de población, ¿cierto? Que tiene menor nivel educativo, es la capacitación, ¿no? O sea, uno puede crear una plataforma, tener en cuenta todos los temas de usabilidad, tener en cuenta toda la experiencia, sin embargo, la capacitación es fundamental. Entonces nosotros creamos un blog donde tenemos unos videos del uso de la plataforma de acuerdo al usuario, ¿cierto? Sobre todo para los vendedores. Claro, porque ellos les da miedo relacionarse con la tecnología, entonces en la aplicación les enseñamos cómo le avisan que tienen producto al comercializador, pues como lo que se planeó, digamos, dentro de esta plataforma. La intención pues es tener un impacto, la intención digamos se entregó ya, esto se entregó a la comunidad, la ejecución depende mucho del municipio, pero el impacto a 228 campesinos en 8 asociaciones campesinas que tienen ellos en este momento y pues lograr una fidelización a los compradores, especialmente a los del lugar, ¿no? Entonces volverlo como una cultura que es mejor comprarle al mercado campesino, que son sus propios, digamos, habitantes del municipio los que traen estos productos.
¿Cuáles fueron las conclusiones? Importante, pues la generación de un comercio justo y el desarrollo de estrategias que sensibilicen a la población frente al uso de tecnologías de la información y la comunicación. Esto está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, incluso está asociado por allá a temas de hambre cero también, porque tiene que ver con que las poblaciones, digamos, puedan generar pues estructuras productivas sostenibles en el tiempo, y una de las falencias siempre va a ser cómo me comunico más rápido, y pues ya hemos avanzado como mucho en esto. El modelo de asociatividad es fundamental en las comunidades rurales. Las experiencias de ellos en la asociatividad es que les ha permitido incluso salir ya con sus productos al, al municipio, a la cabecera principal aquí en Antioquia, que es Medellín. Ya tienen comercialización de algunos de sus productos acá por los modelos de asociatividad, y eso lo que va a hacer también es optimizarles un tema fundamental, y es la distribución, el transporte y la comunicación. O sea, los problemas de comercio justo casi siempre están en la distribución, en el sentido de los intermediarios. Hay mucha intermediación y eso aumenta los costos. Y el diseño del servicio integrando proveedores, la planificación del envío de los productos, que tiene que ver con la logística y la distribución, el planificar cuándo se entregan los productos, cómo se entregan, es fundamental, digamos, para este tipo de mercados. Aquí está, digamos, las presentaciones en, las diferentes, en los diferentes dispositivos. Y pues esta era como lo que nosotros queríamos compartir en este espacio. Estuvimos a cargo el diseñador industrial Oscar Murillo, Elizabeth Martínez, que también es diseñadora industrial. Ella fue estudiante y ya recibió su título, fue auxiliar de investigación. Y quien les habla, Elizabeth Reño Telles, que también soy diseñadora industrial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Elizabeth por comentar sobre tu proyecto, bueno, y de todo el equipo, obviamente. Te invito a que puedas dejar tus datos de contacto en el chat del Zoom, así cualquier persona que esté interesada en este proyecto te pueda contactar o pueda escanear el código QR, bueno, que tenga acceso a esa información que estuviste comentando. Y también a que nos puedas acompañar hasta el final de la charla, que seguramente va a haber alguna pregunta para vos sobre este proyecto. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Ya dejo los Bien, datos. perfecto. Bueno, vamos a continuar con el siguiente expositor, que en este caso es Praxedes Aristazábal Granada. Mientras se va acomodando, les voy a dejar un pequeño recordatorio. Hasta el 14 de agosto pueden participar del Premio a la Ilustración Latinoamericana 2023, 17ª edición Diversidades Latinas. Seguramente acá en el chat van a empezar a ver todos los links que vamos a ir mandando para que en caso de que se quieran anotar y participar, lo puedan hacer. Así que bueno, Praxedes, no sé si ya estás como para comenzar tu presentación. Hola Rosario, buenos días. Rosario, mi compañero del proyecto ya nos va a compartir la presentación. Ah, perfecto. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bueno, los dejo. Hola a todos, es Aristizábal Granada y quienes habla Giovanna Oladino. Somos docentes de la Facultad de Publicidad, Diseño y Comunicación en la institución universitaria en la ciudad de Armenia, Quindío, en Colombia. Hoy vamos a hablar un poco sobre nuestro proyecto que está en curso, un proyecto enfocado en la parte cultural y creativa, que está titulado Ecosistema Biocultural y Creativo en la ciudad de Armenia, Quindío, en Colombia. El grupo de investigación Incubo Visual es el grupo de la Facultad de Publicidad, Diseño y Comunicación. Bueno, para entrar un poco a revisar todo el componente de este proyecto, tenemos que definir primero dónde va a ser ese objeto de estudio. En este caso, la ciudad de Armenia, Quindío, es una ciudad pequeña, una ciudad en el departamento del Quindío, que sería la capital armenia, y en Colombia, ¿sí? Estamos en el occidente de Colombia. Una ciudad con 317.000 habitantes, con un censo actual del año 2023, y la idea de este proyecto es poder hacer
una integración entre universidad, empresa, Estado y sociedad, para que se vaya fortaleciendo esa identidad de cultura, esa identidad de ciudad que muchas veces se ha perdido. Todo el tema cultural ha tenido una fuerza muy significativa a partir del año 2011, cuando lo que es la ciudad de Armenia, los municipios cordilleranos del departamento del Quindío, de Caldas y Risaralda y parte del norte del Valle, ellos estuvieron dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero por parte de la UNESCO. Entonces, todo este componente nos permitió fortalecer el tema de identidad y también, como es una declaratoria de patrimonio de la humanidad, nos ha permitido tener una visibilización a nivel internacional. Pero cuando vamos a revisar el tema cultural, estamos identificando que esa identidad ha sido pasajera, porque no hay una continuidad en los procesos y en los gobiernos que llegan cada 4 años, ellos tienen sus objetivos y muchas veces no le dan continuidad a procesos, por lo cual no hay una identidad sólida que esté, digamos, enmarcando la ciudad de Armenia a nivel mundial. La idea es poder convertir toda esa investigación, lograr que las universidades, la empresa pública y privada, el Estado, que es la parte gubernamental, y lógicamente la sociedad, que es la población impactada, permita que se realice un distrito creativo y cultural en la ciudad de Armenia, que es nuestro gran propósito y que ustedes lo van a poder evidenciar a partir de esta presentación. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, nosotros estamos enmarcando nuestro proyecto, estamos vinculados a la Facultad de Publicidad, Diseño y Comunicación, y un eje transversal que tiene nuestro proyecto son los ecosistemas. Esos ecosistemas que estamos, digamos, definiendo a nivel conceptual, parte de un concepto que es de identidad cultural. Esa identidad cultural en nuestro proyecto encierra un sentido de pertenencia a un grupo social. En este caso, nuestro público objetivo inicialmente es el sector creativo y cultural de la ciudad de Armenia. ¿Por qué? Porque a partir de esa identidad cultural con este sector, nosotros vamos a compartir rasgos culturales, costumbres, valores que tienen relación directa con el arte, con el diseño y con la publicidad, que es, digamos, la línea de investigación que en este momento tiene Incubo Visual. Vamos a recrear de manera individual y de manera colectiva todas esas formas de influencia que tiene este sector enmarcado dentro del municipio de Armenia. Ese ecosistema cultural va a estar ligado a aquellos espacios, aquellos lugares, aquel ADN que nos hace únicos, que nos permite poder potenciar esa cultura cafetera. Por eso estamos enmarcados dentro del paisaje cultural cafetero, porque somos una cultura cafetera. ¿Eso qué implica? Que nosotros de alguna forma podemos fortalecer las tradiciones, esos valores excepcionales y universales que hacen que esa cultura cafetera se vea reflejada en elementos de carácter creativo y cultural. Bueno, a partir de ese concepto de ecosistema cultural, pues nosotros vamos a poder identificar toda esa diversidad cultural, pero sobre todo reconocer aquellos lugares que son muy significativos dentro de la ciudad de Armenia que nos permita entender esa cultura cafetera. Ese ecosistema cultural pues viene de la mano de, digamos, del componente artístico y cultural alrededor del cual se encuentran personas, se encuentran grupos que nosotros vamos en un primer acercamiento que estamos haciendo con ellos es poderlos caracterizar. Ese patrimonio biocultural, esos elementos y esos conceptos científicos, entonces los vamos a enmarcar dentro de la política de las industrias creativas y culturales, ¿sí? Vamos a ver cómo la Ley 1834 del 2017 es la ley que rige y que establece las industrias creativas que abarcan una serie de factores, una serie de medios y de formas de expresión del arte que van desde el sector patrimonial, que en este momento es en el línea en la que estamos trabajando, que es el patrimonio cultural, las artes escénicas, el diseño, la educación artística, la publicidad, pero
siempre enmarcado en esa posibilidad que nosotros tenemos de ese patrimonio biocultural. Por eso el título que tiene nuestro proyecto. Esas prácticas y participación pues nos va a permitir a través de diferentes formas poder hacer inmersión con este sector que inicialmente vamos a caracterizar en un primer instrumento que nos va a permitir entender, ¿sí?, cómo ese patrimonio biocultural va de la mano de todo ese componente que tiene relación con las artes. Bueno, de igual forma, hay algo que es muy interesante, es que nosotros tenemos una vinculación directa con el Observatorio Cultural y Turístico del Eje Cafetero y de igual forma estamos participando en esos proyectos que tienen como componente la visión de cultura y territorio. ¿Por qué? Porque si una de las ideas, si uno de los resultados del proyecto es generar asociatividad y lograr crear articulación con el sector creativo, con el sector público, con el sector privado y el educativo, nosotros este proyecto ya lo tenemos enmarcado con la Corporación de Cultura y Turismo de la Ciudad de Armenia. ¿Eso qué implica? Ya estamos haciendo digamos, ese primer codiseño que nos va a permitir entender cómo el sector educativo puede articularse con el sector público y en este caso, digamos, podemos tener un impacto muy grande con el sector creativo y cultural de la ciudad de Armenia. La siguiente. Listo. Temas. Bueno, ya en cuanto a ese marco que nosotros le estamos a ustedes compartiendo, según lo que se está trabajando, identificamos varios momentos. Nuestro gran propósito es reconocer la identidad y el ADN de la ciudad de Armenia a partir de los ecosistemas culturales y creativos, y todo en el marco de la Ley Naranja, que es una ley que ha tenido mucha fuerza desde el anterior gobierno, en donde tenemos que aprovechar porque hay unas dinámicas interesantes que están fortaleciendo todo lo que es la economía creativa y la monetización de las ideas. Para eso empezamos a tener diferentes puntos para lograr ese propósito, pues la identificación de los actores. Tenemos que empezar a generar varias actividades que permitan que reconozcamos cuáles son los actores en la parte cultural, la parte creativa de la ciudad de Armenia. Y para esto contamos con convenios y con trabajos articulados con el sector gubernamental para poder empezar a generar un instrumento que nos permita recopilar toda esa información. Luego empezamos a describir qué planes son en la parte estratégica que están implementando en la ciudad de Armenia para fortalecer ese sector cultural y creativo, identificando cuál es la parte positiva, también sus deficiencias, para poder generar un plan articulador que permita fortalecer y entender cuál ha sido ese comportamiento. Y todo eso nos va a llevar a un tercer punto, que es la documentación de los procesos estratégicos para poder desarrollar la identidad y el ADN cultural y creativo de la ciudad. Eso nos va a permitir que ese documento sea un insumo y una base para que cada gobierno que llega a la ciudad de Armenia pueda continuar y dar continuidad, valga la redundancia, con todo ese proceso, porque de esa manera podemos fortalecer una imagen, una identidad a partir de ese ADN que hemos evidenciado. Bueno, el componente metodológico para nuestro proyecto se encuentra planteado inicialmente como un tipo de investigación cualitativa. Vamos a encontrar que ese primer objetivo, que es identificar esos actores, estamos en este momento ya en convenio y trabajo de manera cooperativa con Corpocultura para establecer, identificar y caracterizar ese sector creativo que está vigente, que trabaja en la ciudad de Armenia, porque Armenia, pues, de alguna forma concentra el mayor sector cultural y creativo de la ciudad de Armenia. Se encuentran casi todos las ONGs y gestores culturales y artísticos, que son alrededor de 600 personas, entre grupos y entre actores, que nos va a permitir entonces poder dar cuenta de un tipo de estudio que va a ser descriptivo,
Es un diagnóstico que nos va a permitir conformar esos sectores, delimitarlos, ubicarlos, ese ADN que nos permite saber cuál es el sector que más se mueve, qué es lo que nos identifica a nivel cultural. En este momento la población de Armenia son todos aquellos gestores, ONGs y artistas y gestores culturales que hacen parte de ese conjunto de población del sector creativo y cultural. En este momento se está elaborando ya una encuesta de carácter social. Se tienen previsto entrevistas y también elementos de carácter observación directa, y sobre todo los focus groups, porque los focus groups o focos focales nos va a permitir invitar a especialistas en el área que nos permitan entender cuál es ese sistema biocultural que tiene la región a partir de un paisaje cultural cafetero. Nosotros ya, como les va a contar el profe Darwin, ya tenemos unos antecedentes, ya se ha venido trabajando y tenemos algunos resultados parciales. Una cartografía social, el profe Darwin nos va a contar un poquito ahora el trabajo que se hizo. Ya se encuentra, nosotros conformamos como institución universitaria, hacemos parte del Nodo Quindío y del Observatorio Cultural y Turístico del Eje Cafetero, porque precisamente es cómo logramos integrar todos estos sectores en beneficio de ese sector que es tan importante en nuestra región. Bueno, continuando con la parte de resultados, nosotros hemos trabajado con el sector público y también con el sector privado. Desarrollamos una primera cátedra abierta sobre economía naranja en el año 2019. Ustedes ven en pantalla en la parte izquierda, estamos observando lo que es el Centro Cultural Metropolitano. La estación fue la antigua estación del ferrocarril acá en el departamento del Quindío, en la ciudad de Armenia. Y lo que hicimos fue lanzar una convocatoria abierta para hablar sobre una oportunidad que reconoce el arte, la cultura y la creatividad. Entonces, varias organizaciones, como les comentaba, ONGs, sector público, sector privado y también la academia se unieron para poder fortalecer este tipo de iniciativas. Hacer una caracterización y un mapeo a través de un instrumento físico, donde las personas empezaban a diligenciar toda la información a partir de un que hicimos después de unas charlas con expertos en el tema de economía. Y empezamos a identificar permitió los públicos y también varias empresas y gestores para poder hablar convencional, otras industrias y contenidos nuevos. En este caso logramos tener más de 400 personas entre ONGs, actores y empresas que nos permitieron identificar hacia dónde va parte de lo que es esa economía creativa. Podemos hacer en el taller que hicimos en este lugar, imprimimos de manera grande, digamos, el mapa de la ciudad de Armenia para que ellos empezaran a identificar cuáles eran los lugares en los cuales estaban ellos ofertando sus servicios o productos. Y empezamos a trabajar este mapa de Armenia, un mapa que va desde que es el sur de la derecha, que sería, y que la mayor concentración se encuentra en el centro de la ciudad de Armenia. Ha sido una cartografía social que se ha ido construyendo desde el año 2019. También ha sido parte con trabajo de semilleros de estudiantes del programa de publicidad y el programa de diseño visual digital. Y la idea es empezar a fortalecer este año, queremos actualizarla. Pues aquí tenemos bueno, no nos carga el video. Había un video desde un dron donde podíamos contemplar, podríamos observar un poco sobre lo que tiene que ver con parte de todo ese ecosistema, ¿sí? Bueno, aquí creo que me está cargando un poquito. Observando lo que es una panorámica de la ciudad de Armenia, que es una ciudad que de las que está en proceso, y también es una ciudad que es el departamento del Corazón Verde de Colombia, una ciudad que está rodeada de mucha naturaleza, de mucho verde como tal. Es una ciudad de crecimiento. Muchas personas están tomando la ciudad de Armenia como un lugar de descanso,
también demasiados turistas. Pues, estaban en panorámica de la ciudad, donde está inmersa en Perdón, ¿puede ser que Darwin se desconectó o simplemente salió del...? Eso parece. Pero sí, lo que pasa es Sí, que para nosotros, sí, perdón, Rosario, para nosotros es muy importante como conocer ese ADN y lo que nos hace, pero bueno, ya está, creo, pero el tiempo ya también estábamos sobre el tiempo, ¿cierto, Rosario? no, igualmente, No, ok, quédense dale. tranquilos porque venimos muy bien de tiempo. Ok, dale. Bueno, como resultados, digamos, parciales que tenemos hasta ahora, pues está ese mapeo, esa cartografía. Tenemos la gran oportunidad de, como institución universitaria, estar vinculados al Nodo Quindío, lo que nos ha permitido entender, reconocer, pero sobre todo fortalecer todos aquellos emprendimientos, todo lo que tenga que ver con el sector creativo y cultural de la ciudad de Armenia. El Observatorio Cultural y Turístico del Eje Cafetero. Tenemos 3 departamentos, como son Caldas, Risaralda y Quindío, y las principales cabeceras municipales, donde nosotros vamos a mapear, donde nosotros vamos a hacer transferencia de conocimiento a través de este observatorio, que nos va a permitir entender la dinámica turística, pero ligada siempre al paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad. Y el ADN Cuyabro es uno de los primeros acercamientos que tenemos acerca de cuál es el sector que más se mueve en el municipio de Armenia. Hasta ahora, los indicios nos indican que la música, que el componente, digamos, de diseño, son 2 elementos muy importantes que resaltan y que nos va a permitir entender cuál es esa dinámica y de qué manera nosotros podemos fortalecer este sector como resultados iniciales. Y ya a nivel de conclusiones, ¿cierto? Sería, Darwin, las conclusiones, seguiría la próxima diapositiva. Hola, Darwin. ¿Se desconectó? Sí, aquí estamos en... Sí. Ya. Ok. Bueno, como conclusiones generales, pues nosotros tenemos que este primer acercamiento básicamente es generar un plan de acercamiento y un plan de integración, una cuádruple hélice, donde el sector educativo, el sector turístico, el sector público, privado y la sociedad en general puedan hacer parte de este proceso para fortalecer ese concepto cultural, que es muy importante para nosotros. Tenemos también como conclusiones, digamos, como conclusiones generales, lograr una apropiación cultural de la tierra, de nuestra tierra, de nuestras costumbres, de esa cultura cafetera que es tan importante para nuestro sector, y lograr una identidad propia a través de esos componentes del ADN, esos componentes que hace que nosotros pues seamos una declaratoria de la UNESCO únicos e irrepetibles, o sea, tenemos un componente excepcional, pero que tenga un impacto tanto a nivel global como local. No sé si de pronto ya nos queda alguna pregunta, alguna inquietud. Pues tenemos ya, tienes la foto, ¿cierto, Darwin? La foto es la que sigue. Hola. Oh. En ese Ah, momento esta es una ciudad. Darwin, no te escuchamos. ¿Ah? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, ya mejor. Y ya para lo que buscamos nosotros es que Armenia sea un distrito cultural, una visión para unir la ciudad, para unir el departamento del Quindío
y una región que sería el eje cafetero. Esta es una panorámica de hace una semana de la ciudad de Armenia. Y tenemos, obviamente, pues todo el soporte bibliográfico. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, Rosario, pero de todos modos, gracias por el tiempo que nos regalaste. No, a ustedes, muchas gracias. Luego, al final de la exposición, de que terminen todos los expositores, hacemos una ronda de preguntas y respuestas. Pero bueno, muchas gracias por todo el proyecto que han comentado a ambos. Los invito a que puedan dejar sus datos de contacto, bueno, estos que estoy viendo en pantalla, pero que lo puedan transmitir también a través del chat online. Así es más de fácil acceso, digamos, para los que están escuchando y les interese saber más sobre el proyecto. Y bueno, y obviamente que nos aguarden hasta el final de la charla, así en caso de que haya alguna pregunta para ustedes, también puedan explayarse un poco más sobre su proyecto. Muchas gracias. Listo, Rosario, a ti. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a continuar con el próximo expositor, que en este caso es Jorge González. Y mientras él se va acomodando, les voy a dejar otro recordatorio. Tanto los expositores como los participantes del encuentro van a poder descargar sus certificados a partir del martes 8 de agosto. Por ahí, por el chat, les vamos a estar dejando los links como para que puedan ingresar ese día. Y bueno, como les decía hace un ratito, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden dejar también en el chat de Zoom y al final de la charla las exponemos, así pueden tener sus respuestas. Así que bueno, si querés continuar, Jorge. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge González, me acompaña el profe Freddy Niño y en conjunto con los profesores Carlos Vargas, Daniel Molques y Rodrigo Lombana, vamos a presentarles a ustedes este tema que es la mediación comunicativa como recurso de valoración patrimonial, con un caso de estudio que es la estructura socioecológica de Bogotá. Este proyecto está enmarcado en un ejercicio de investigación-creación de la Universidad Piloto de Colombia, denominado Estrategias de Mediación Comunicativa para la Conectividad Socioecológica. Bueno, lo primero que todo tenemos que reconocer qué es lo que está sucediendo ahorita con el patrimonio. Y nos surge un poquito como la pregunta asociada a si esto se presenta como un desafío formativo. Y en evidencia, pues así ha sido, ¿sí? Los discursos asociados al patrimonio, a lo patrimonial, han tenido una alta carga hegemónica desde los discursos narrativos que representan, y eso ha generado un desfase espaciotemporal con los jóvenes. En ese sentido, reconocemos que hay una necesidad por parte de estos nuevos procesos formativos de acercarse a estos nuevos intereses que tienen los jóvenes de cómo comunicarse con la realidad de su entorno. Por eso, con el objeto de posibilitar un poco ese encuentro entre el patrimonio y el joven, reconocemos que podríamos llegar a proponer una relación horizontal no jerárquica que le permita entrar en diálogo al joven con el mismo patrimonio. Como el profe acaba de mencionar, entonces en nuestro caso de estudio, la estructura socioecológica de Bogotá. Hay que hacer un poco de énfasis en que usualmente cuando hablamos de conectividad, entonces solamente nos enfocamos desde el punto de vista ambiental en el tema ecológico. Y también hay muchas confusiones, ¿no? En cuestión de términos. Pero pues entendemos entonces que lo ecológico debe ir de la mano de lo social y por lo tanto trabajamos en lo que se conoce como la estructura socioecológica de Bogotá, que es un modelo que está caracterizado en la legislación ambiental de la ciudad para que se pueda, digamos que, o crear más bien ese modelo, unos espacios dentro de la ciudad que son áreas protegidas de conservación, ¿no? De conservación biológica. También nuestro proyecto parte de algo muy importante y es la crisis ambiental. Desde ya hace unos años, los proyectos de diseño han venido trabajando en el tema de patrimonio, pero también hace unos años
creo que más de 10 o 15 años ha venido trabajando también en el tema de los ecosistemas como patrimonio natural. Entonces, dentro de la universidad encontramos un camino interdisciplinar común, los profes de diseño, nosotros desde el área ambiental, para poder trabajar en torno a lo que se conoce como el patrimonio ambiental. Y claro, en términos de una crisis que todos conocemos, bueno, en algunas ocasiones hasta saturado en los medios de comunicación, especialmente con el tema de cambio climático, también entendemos que esta crisis ambiental que algunos autores dicen que puede llevar a una crisis de orden civilizatorio es muy antigua en términos de nuestra civilización. No podemos decir que la crisis ambiental haya nacido en la revolución industrial. Bueno, la agravó, ¿no es cierto? Y la potenció, pero decimos a través de este lindo texto de la profesora Patricia Noguera, que nuestra civilización ha sido escindida desde el origen de esto que es el patrimonio natural. Hemos cerrado entre la nostalgia de un paraíso perdido y la melancolía y el hastío de un presente sin sentido y sin lugar, en el cual la fugacidad, la transitoriedad, la rapidez del tiempo que pasa, la mundialización y la homogenización y la globalización atrapan el deseo de alteridad. Acá, para ser un poco más claros, porque ella lo escribe un poco de una forma poética y también algo con algunos elementos filosóficos, lo que vemos en nuestros tiempos es una homogenización. Digamos que las singularidades se han ocultado. Todo transita a través de un modelo hegemónico de civilización. Y ese es un factor clave, ¿no? Que nace justamente desde el origen mismo de la civilización. El mismo mito de la caverna, por ejemplo, es una crítica, si se puede llamar así, de esa hegemonía del modelo predominante, ¿no? Que se ha extendido por todo el planeta. Hablamos del tiempo rápido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? También hay una crítica ambiental desde ese punto de vista, porque los tiempos económicos son diferentes a los tiempos de la naturaleza. Es más, inclusive algunos procesos sociales van a velocidades mucho más lentas que los procesos económicos. Pero claro, entonces el modelo mundial homogenizante y globalizado está prácticamente regulado por el sistema económico. Y claro, todo esto conduce a que haya o que se atrape ese deseo de alteridad, de pensar en el otro, ¿no es cierto? De ponernos en los zapatos del otro, que básicamente es la esencia profunda de la crisis ambiental. Vivimos en un mundo individualizado, donde prácticamente todo el mundo está bajo una burbuja de un modelo homogenizante que impide que haya un diálogo de saberes. Entonces van a ver que este proyecto, su centro particular es justamente el diálogo de saberes, sentar a diferentes personas a través de su diversidad para que podamos construir en conjunto una visión de mundo que conduzca a lo que la economía también llama, de alguna manera, la sostenibilidad ambiental. Creo que se está viendo la presentación. No sé, quisiera hacerles una pregunta. ¿La presentación la están viendo? ¿Están viendo el cambio de diapositivas? No. No. Estamos en la primera. Denos un segundo porque... Vamos a dejarlo mejor así. Me parece que ahí no la se... ven, ¿sí? Sí, ahí se ve. Sí. Bueno, lo que les venía contando entonces, este modelo hegemónico oculta la singularidad que somos. Es algo contradictorio, ¿no? Porque mientras que trabajamos en torno a divulgar la importancia de la biodiversidad de los ecosistemas, por otro lado, en términos sociales, hacemos todo lo contrario. Homogenizamos y queremos un modelo hegemónico de comportamientos humanos, ¿no es cierto? Especialmente guiados por el consumo. Esa es una de las cosas que están detrás de la crisis ambiental. Además, acá hermosamente, como la profesora Ana Patricia indica al final, dice, hipotecamos la tierra a esos mundos ilusorios. Prácticamente estamos en una guerra contra el planeta. La civilización en sí misma, en su afán de crear un mundo de oportunidades, ha de alguna manera también hipotecado la tierra. La hemos dejado atrás. Rompimos el diálogo con la tierra y ya vamos a ver que el diálogo con la tierra no es nada loco ni nada fuera de lo común. Es un diálogo que justamente nos invita a aprender de los atributos y valores de los ecosistemas.
Es algo así como la tierra como un gran maestro y nosotros con la disposición de aprender de ella. El proyecto justamente le apunta a eso, buscar esos mecanismos a través de la mediación que nos permitan generar una conexión con la tierra y especialmente en términos de sus atributos y valores. Esta pintura, este grabado de Durero es muy significativo porque muestra cómo él, con la intención de matematizar un poco la figura de la modelo, pierde muchos de sus atributos. Es un error en ocasiones pensar en que el mundo se vea solamente a través del lente de la ciencia, ¿no? El diálogo de saberes pretende todo potencializar esa visión de mundo, ¿no? No eliminar la visión científica, por supuesto, porque nos ha entregado muchas cosas. Lo que pretende es aumentar más esas visiones de mundo que nos permiten ver esa modelo completa, ¿no? En todas sus dimensiones. Si nos limitamos exclusivamente a la lente de la ciencia, pues vamos a perder muchos atributos que son muy importantes. Y acá vale la pena resaltar que, de hecho, hay mucha literatura que hace una crítica respecto a lo que les estamos exponiendo. Es también importante resaltar que miren ustedes que antes de que la ciencia pudiera hablar sobre una crisis ambiental, ya el arte como tal lo expresaba, ¿no es cierto? Hablaba acerca de esa crisis y hacía una crítica profunda sobre el método científico. Esta es una crítica sobre el método científico más básicamente. Entonces, tenemos una obsesión por las cosas, un consumo sin límite, una explotación, una ambición. La visión que tenemos usualmente de la naturaleza es una visión materialista. Queremos ver en ella una forma de explotación, ¿sí? Y además nos volvemos adictos a esa explotación de los recursos que mal llamadamente se llaman naturales. Tenemos entonces una adicción al petróleo, al capital, al carbón, y lo peor de todo es que en el modelo educativo se profundiza esa adicción a través de los proyectos de investigación, ¿no? Muchos de ellos, de manera inconsciente, por supuesto. Nuestra visión, entonces, del ambiente es una visión de conectividad, de conexión entre los elementos culturales y los elementos ecosistémicos. Bueno, claro, esta es una propuesta de un autor llamado Augusto Ángel Maya, que es un filósofo colombiano, que tiene una propuesta ambiental muy interesante, y pues él toma una definición de cultura muy útil desde el punto de vista pedagógico, especialmente para entender de qué se trata la crisis ambiental. Él define la cultura como todos estos elementos que ustedes ven en pantalla, como la organización simbólica, las organizaciones sociales y la tecnología. Dentro de los símbolos, la ciencia, la historia, el derecho, el arte, la filosofía, lo político, lo militar, lo económico, y habla que nosotros, a diferencia de los animales, nos adaptamos a ese medio ecosistémico a través de un sistema parabiológico llamado cultura. Mientras, para ser un poco claros en lo que estamos mencionando, los animales se adaptan a su medio ecosistémico a través de diferentes estructuras morfológicas, ¿no? De pronto las garras, los dientes, el pelaje, etc. Hay muchas formas de adaptación. Los humanos lo hacemos a través de la cultura. Entonces, para también dar un ejemplo de lo que estamos tratando, cuando una persona decide, digamos, no sé, estudiar una carrera específica, está haciendo una forma de adaptación al medio. Esto no significa algo importante, y es que usualmente nosotros le echamos la culpa de la crisis ambiental a la tecnología, inclusive a los aspectos organizativos como la política o el modelo económico. Pero hacer eso es renegar de la naturaleza que somos. Esto es hablar de que la cultura es naturaleza y la naturaleza es cultura. La cultura es propia de los seres humanos y es un medio para adaptarnos. El problema acá es que lo estamos haciendo mal porque el diálogo está completamente roto. Sí, que profe. Bueno, entonces, como le estaba diciendo el profe Freddy, pues todo esto está enmarcado en un eje estructurador de las ciudades sostenibles, que particularmente se viene trabajando aquí en Bogotá, que se denomina la estructura ecológica principal, y que hace parte de uno de nuestros contextos de actuación sobre los cuales buscamos implantar como tal un proyecto. Este proyecto, como les estaba diciendo al inicio, surge bajo una inquietud particular es cómo conectar a los jóvenes con el patrimonio, y para eso se desarrolla este proceso de investigación-creación que denominamos Academia de Detectives del Patrimonio,
con el cual apelamos a una simulación narrativa donde los jóvenes van a personificar bajo una estructura muy semejante a el juego de roles, lo que puede llegar a ser un aprendiz de detective. ¿Para qué? Para que pueda, a partir de un caso de estudio, que en este caso sería algo vinculado a la estructura socioecológica de Bogotá, puedan encontrar conexiones con el patrimonio cultural, natural, inmaterial de la ciudad como tal. Hablando en términos de mediación, reconocemos entonces tres instancias. Una es de la acción social, una es de la interacción y otra es de la construcción. Hablando de la primera, la mediación como una acción social, entendemos que esta nos permite comprender el contexto situacional de un acto comunicativo. En ese sentido, cuando estamos introduciéndonos en la mediación, como en un ámbito social, una acción social, reconocemos primero que el joven tiene enmarcado un ámbito subjetivo desde su misma forma de pensamiento y que también se le presenta el patrimonio natural como algo objetivo. Sin embargo, como ustedes lo pueden apreciar, esta desconexión existente entre los dos empieza a ser enmarcada a través de una acción de diseño, que en este caso puede llegar a ser un proceso de construcción de un medio visual, objetual o espacial, pero que sin embargo reconocemos que no logra posibilitar el hecho de hacer una acción en diseño, pues dicha conexión. Por tanto, proponemos desarrollar ejercicios de mediación. Ahora, si el ejercicio de mediación, ¿qué es lo que estaríamos buscando conectar o de qué manera lo podríamos llegar a vincular? Entonces entendemos por un lado que el joven como tal, desde su propia forma de pensamiento, tiene una forma de significar el territorio y el entorno próximo a él de manera individual, pero que también hay otras construcciones sociales que se están dando de manera simultánea, que son de carácter más intersubjetivo, más si se quiere de orden social, que pueden llegar a tener puntos de confluencia o de disensos o consensos frente a lo que puede llegar a ser el patrimonio natural. Sin embargo, lo que buscamos es precisamente habilitar una plataforma que les permita a unos y otros comunicarse para poder empezar a conocer de una manera más próxima al territorio y, ¿por qué no?, entrar en un proceso casi como de interpelar esas narrativas que ya hegemónicamente se han establecido frente al patrimonio natural. Por ende, pues hablamos también de una mediación como interacción que busca propiciar la producción de nuevos conocimientos, así como la activación de los ya existentes, que va como muy en consonancia con lo que les estaba comentando anteriormente. Para eso, en un primer lugar, hablamos de una acción que podríamos enunciar que es una acción de preconfiguración, donde primero lo que teníamos que establecer era un diálogo de saberes, un diálogo entre iguales, entre los miembros del equipo, que como lo decía el profe Freddy, pues tenemos biólogos, tenemos pedagogos, tenemos literatos, tenemos artistas, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, que pueden llegar a tener al interior del mismo equipo de trabajo, pues diferentes posturas frente a cómo desarrollar esa acción mediadora. Entonces, encontrábamos que aquí lo que teníamos que hacer nosotros en un inicio era provocar un diálogo de saberes que permitiera precisamente el intercambio interdisciplinar de esos conocimientos asociados al patrimonio natural. Pero también tenemos un segundo momento de interacción, que es el que se debe propiciar entre los jóvenes. Entonces, los jóvenes van a estar trabajando bajo una estructura que es el aprendizaje basado en casos, que lo hemos denominado como una metodología ABC, donde el caso va a posibilitar el encuentro de los jóvenes con el territorio, tanto de manera individual como de manera intersubjetiva o social. Para eso, pues, vamos a generar una plataforma en la cual ellos van a tener asociados unos roles particulares que les van a permitir delegar funciones en la búsqueda como tal de unos elementos patrimoniales que están, por así decirlo, perdidos en el territorio y que bajo la lógica de un detective, pues, deben encontrar. De igual manera, ya cuando esto lo hayan hecho de manera individual, pues ellos van a estar trabajando colaborativamente para generar un diálogo que les permita construir una serie de acuerdos, unas transacciones de significado que los lleven a enunciar o a designar nuevos procesos de significación frente al patrimonio como tal. Y por último tenemos la mediación como construcción, que busca fomentar el lenguaje como una construcción social que designa el sentido y el significado de determinados objetos, eventos o entornos. Entonces reconocíamos que pues, la Academia de Detectives, basado en el aprendizaje en casos, pues debe tener como unas fases, ¿no? Unas fases que les permita como tal a los jóvenes
En este caso van a ser como estudiantes de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Bogotá. En un primer momento elaborar conjeturas, ¿no? O sea, como darse la tarea de soltar todas y cada una de los diferentes significados que ellos están imaginando frente a eso que se les está presentando como patrimonio, como estructura socioecológica de Bogotá, para que de alguna manera empiecen a buscar evidencias que corroberen eso que son como esas conjeturas iniciales y por qué no contrastarlas con algunas de las historias o los relatos que tienen como tal sus propias familias, su círculo social más próximo, para que de alguna manera ellos empiecen como a valorar, a entender que realmente eso que se presenta como un entorno natural, pues tiene una trascendencia que va más allá simplemente de lo que ellos están imaginando en un primer momento o ya construyendo como conocimiento a partir de esa interacción con el territorio. Y por eso, digamos, ya como una acción desde el diseño, se construye una matriz de mediación lúdica que permite caracterizar la actividad, entendiendo la actividad como el foco mismo de la mediación. Por eso, cuando hablamos de un aprendiz de detective, pues debemos reconocer en una primera columna, que ustedes lo observan en pantalla, que sería los procesos de investigación que desarrolla como tal cualquier detective, que son procesos de razonamiento deductivo, inductivo, aductivo, que les permite observar, registrar, buscar indicios dentro del territorio, pero que también deben estar mediados, en este caso por la plataforma de la Academia de Detectives, por unas actividades que les van a permitir poco a poco ir detallando, documentando, investigando qué es eso que ellos están como descubriendo en su intercambio simbólico, en su interacción con los lugares que ellos van a estar recorriendo a través de esta narrativa, este simulacro narrativo que les propone como tal la Academia de Detectives. Y por último tenemos una columna no menos importante que es la de la semantización, que es la que, digamos, en términos de diseño, le da sentido y significado a lo que son las diferentes formas en las cuales cualquier diseñador puede llegar a materializar propuestas para que la Academia de Detectives le facilite como tal al joven entrar, vuelvo y repito, en contacto con el patrimonio. Eso sería todo y nada, pues darle las gracias por la oportunidad de compartir este ejercicio que venimos desarrollando. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por exponer este proyecto. Los invito a que puedan dejar sus datos de contacto en el chat, así los pueden contactar en el caso de que les haya interesado este proyecto que han estado comentando. Y bueno, y obviamente también que nos puedan acompañar hasta el final, que seguramente habrá alguna pregunta para ustedes. Así que bueno, muchas gracias a ambos. A ti, muchas gracias. A ti también, gracias. Bueno, vamos a continuar con el próximo expositor, que en este caso es el último, Daniel Martínez Molke. Mientras él se está acomodando, les voy a hacer un nuevo recordatorio. Como siempre les digo, las comisiones están siendo grabadas, van a estar disponibles a partir del 1 de septiembre a través de nuestro canal de YouTube, Conferencias TC. Así que aquel que ha tenido mala conexión, que no se ha podido conectar a tiempo, que salió y volvió a entrar, cualquiera de esos casos lo van a poder rever todos estos proyectos súper interesantes nuevamente a través de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, Daniel, ¿estás por ahí ya listo como para comenzar? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, se te escucha perfecto. Vale, voy a compartir. ¿Ustedes me dirán si ven mi pantalla? Sí, sí, se ve. Listo. Permítanme un segundito. Entonces, ¿puedo iniciar? Sí, sí, adelante. ¿Puede ser que no se te esté escuchando?
¿O solamente yo tengo muteado? No, yo no lo escucho. Sí, no sé, Daniel, ¿nos escuchás a nosotros? Me parece que no nos está escuchando. Si no, hay que mandarle un mensaje. Daniel, ¿me escuchás? Hola, Daniel, ¿me escuchás? Daniel, no sé si lográs escuchar si alguno de nosotros habla. No estás escuchando. No sé si ahí Félix podrá salir y volver a entrar en todo caso. Dale. Bueno, lo vamos a estar aguardando unos minutos, ya que es el último presentador, a ver si podemos restablecer la conexión y podemos escuchar su voz y su presentación, que seguramente son muy interesantes. Así que lo vamos a aguardar unos minutos, si no les molesta. Igualmente estamos muy bien de tiempo y ya que estamos, les vuelvo a hacer todos los recordatorios para que lo tengan en cuenta. Todas las comisiones están siendo grabadas, se van a
a subir a partir del 1 de septiembre en nuestro canal de YouTube Conferencias DC, para que lo puedan rever. También les recuerdo que hasta el 14 de agosto pueden participar del Premio de Ilustración Latinoamericana 2023, 17ª edición, Diversidades Latinas. Luego le vamos a estar dejando el link en el chat. Y tanto los expositores como los participantes del encuentro van a poder descargar sus certificados a partir del martes 8 de agosto a través de un link que también les vamos a estar dejando por el chat de Zoom, ¿sí? Obviamente, luego de cada presentación, el que esté interesado en dejar alguna consulta o tenga alguna duda sobre cada uno de los proyectos, los puede dejar también a través del chat, y al final de la charla, en unos minutos, hacemos una ronda de preguntas y respuestas para que cada expositor pueda comentar un poco más sobre su proyecto. Así que bueno, vamos a guardar unos minutos en silencio a ver si Daniel se puede reconectar. Disculpen, ¿ahí me escuchan? Me moví a otro computador donde está el profe Jorge. Ah, perfecto. Ahí se escucha perfecto. Dale. Regálanos un momentico y ya ponemos la presentación. Sí, comparto. Listo, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí, ahí se ve todo. Listo, perfecto. Y ahí también me ven. Bueno, entonces disculpen por favor la interrupción, ahí tuvimos un problema técnico. Entonces, como les venía mencionando, esta presentación es una continuación de la que venían exponiendo el profesor Jorge y el profesor Freddy, y es un poco tratar de mostrarles a ustedes el detrás de cámara que hemos venido desarrollando en esta apuesta que hemos denominado la Academia de Detectives del Patrimonio, que bien ellos comenzaron a hacer, digamos, una antesala a esta presentación. Entonces, en efecto, este proyecto nace de una invitación de una fundación de historia para vincular al joven con el patrimonio. Y ahí es cuando le dicen, pues, a la universidad, nosotros representamos a la Universidad Piloto de Colombia, de cómo establecer, digamos, esos vínculos entre los jóvenes y el patrimonio. Y pues fue muy importante reconocer, digamos, que el patrimonio como tal no solamente nos lleva a una condición de pasado, sino que también nos lleva a una condición de futuro, toda vez que el objeto patrimonial tiene que ser reconocido desde una contemporaneidad, desde quien lo ve, esto quiere decir desde el presente. Pero eso nos lleva, digamos, a entender qué es lo que aleja o nos lleva, digamos, o nos invita a tratar de comprender qué es lo que aleja al joven como tal del patrimonio. Y lo que comenzamos a hacer el estudio de un medio particular que es el monumento, que es un patrimonio histórico. Y lo que vemos, por ejemplo, en relación a esta forma de patrimonio, es que el joven pierde contacto con ese patrimonio porque no logra decodificar en algún sentido sus significados. Entonces casi que se desvanece, ¿sí? Se vuelve imperceptible. En esa medida, y en algunos momentos comienza a aparecer, ¿sí? Reaparece, pero reaparece en la medida, digamos, de las asociaciones que tiene con lo institucional, y reaparece a veces para salir en contra del propio monumento por esas relaciones institucionales que tiene. Tratamos de reconocer que la relación casi que se mueve en dos extremos, o es vertical
¿Hay una imposición de ese patrimonio que es histórico y colectivo frente al joven? ¿O es una relación donde se vuelve inexistente en algún sentido o se desvanece, no se puede, digamos, visibilizar? La siguiente apuesta, entendiendo esto para nosotros, como bien lo mencionaban los profes, y es una apuesta que cada vez como coge, digamos, mayor relevancia, es buscar una relación horizontal. Y considero que la relación horizontal se basa justamente en una palabra que ellos enunciaron bastante en esa presentación, y es el diálogo. La posibilidad de que el patrimonio colectivo, ¿sí? El patrimonio, digamos, que tiene, digamos, un corte histórico y se vuelve tan importante para todos nosotros, le sea, digamos, transmitido al joven, pero no desde una imposición y no desde una relación vertical, sino que reconozca al joven y reconozca que el joven también tiene sus propias apuestas, sus propios intereses y tiene también su propio patrimonio, un patrimonio que se basa en su cotidianidad y se basa también en sus relaciones locales, ¿sí? Y en su historia personal. Y eso nos lleva a entender que puede haber un reconocimiento de la individualidad del joven y que permite una conciencia colectiva. Bueno, claro, digamos que la idea puede sonar bien, pero ¿cómo se logra esa relación horizontal? Y ese es el paso siguiente. Ese es como parte de donde surge la pregunta de investigación desde el diseño, y era cómo conectar al joven con el patrimonio, específicamente de la ciudad de Bogotá, a partir de una mediación comunicativa. Para resolver esta pregunta, fuimos desarrollando un concepto de diseño. Nuestros procesos metodológicos desde la Universidad Piloto no son lineales. Nosotros mencionamos mucho que abordamos una acción reflexiva que nos permite iterar constantemente en los procesos de investigación, nos permite avanzar, devolver y cuestionar, reflexionar frente a lo que estamos haciendo. Y también tenemos una apuesta muy particular, y es la elaboración de un concepto que en algún sentido logra designar la materialización y el sentido de la propuesta de diseño. Entonces, lo primero que tratamos de hacer es ver cómo podríamos establecer esa relación horizontal entre el joven y lo colectivo. Vamos a denominarlo de aquí adelante como lo personal, que sería, digamos, el joven en su individualidad, lo colectivo, que hace referencia a la colectividad del patrimonio, y este encuentro que lo vamos a denominar como lo personal colectivo. En esa medida, tratamos de reconocer esos procesos de semiosis, que los entendemos como los intercambios de significado que se dan entre lo personal y lo colectivo. Van a surgir dos preguntas importantes. ¿Cómo se manifiesta el patrimonio? Y una segunda pregunta que va a ser relevante para nosotros es cómo se puede comprender ese patrimonio. En esa medida, la primera pregunta trataba de reconocer en cómo se manifiesta, pensar que esa manifestación se puede dar, como lo explicaba antes, de manera personal, que atribuye justamente a las relaciones personales, individuales y cotidianas del joven, a lo personal conectivo, que lo tratamos de entender desde un encuentro dialéctico y dialógico entre lo personal y lo colectivo, y por último lo colectivo, que serían como todos esos significados, ¿sí?, que vienen, digamos, de la colectividad y que se refieren a una comunidad en particular. La segunda pregunta entonces que abordamos es cómo se manifiesta el patrimonio. Tratamos de entender que ese patrimonio se manifiesta desde los imaginarios, que son posibles significados que se dan, digamos, tanto en lo personal como en lo colectivo, las posibles creencias que se tienen asociadas al patrimonio. La segunda, que son las prácticas sociales. Y la tercera, que son los valores que nosotros le atribuimos ya a casi que desde un plano simbólico a ese patrimonio. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues esta estructura está basada en PIRS, en primeridad, segundidad y terceridad. Y lo que hicimos posteriormente es vincular estas dos preguntas en un nonágono semiótico. Ese nonágono semiótico pues lo que busca es establecer los encuentros
propiciar las relaciones entre ellos y visibilizar unos escenarios de intercambio de los significados. Entonces, acá tendríamos como esos diferentes, si se quieren, instancias que posibilitarían el encuentro y el diálogo entre eso que es personal y eso que es colectivo. Si bien, digamos, se encuentra, digamos, estos posibles escenarios, es muy importante tratar de reconocer cómo se van a volver prácticos, cómo estos escenarios se pueden materializar y pueden dar paso, digamos, a una interacción con el joven. Entonces, de ahí nosotros comenzamos a revisar diversas maneras de poner, digamos, en relación estos diferentes escenarios que posibilitaran el diálogo, porque esa es la gran apuesta que tenemos. Y tratábamos de reconocer que para que se dé ese diálogo tendrían que haber dos operaciones importantes. Y nos fuimos a hacer como una suerte de analogía ahí con la física y con el juego de luces. Y la primera es que tendría que haber una difracción y es como una apertura. ¿Y esa apertura qué quiere decir? Es una apertura a los significados del patrimonio colectivo, pero también es una apertura a los significados del patrimonio personal. ¿Sí? Entonces se genera una apertura, pero aquí el cuestionamiento es, listo, yo puedo generar una apertura para un lado o puedo generar una apertura para el otro, pero ¿cómo hago que el joven vaya a ese patrimonio colectivo y se devuelva a él y comienza a establecer relaciones? Y es cuando llegamos a un concepto importante que era la refracción, porque la refracción es un cambio de dirección, y es un cambio de dirección en la percepción del joven, o eso es lo que nosotros estamos como tratando de desarrollar. En esa medida, la refracción perceptual comienza a ser la apuesta conceptual de lo que está detrás de la Academia de Detectives. Entonces, miren ustedes como, si bien tenemos como toda esta problemática que estamos abordando, vamos nosotros tejiendo, y ya va a llegar al tema de la Academia de Detectives y cómo surge, lo que hay detrás de la propuesta de diseño es un concepto de diseño que nos posibilita una manera de establecer las relaciones dialógicas entre el joven y ese patrimonio colectivo. Y acá hay, digamos, una aproximación a la definición de la refracción perceptiva o perceptual que busca propiciar cambios de percepción sobre el patrimonio mediante acciones narrativas que contrasten y articulen los sentidos personales de los jóvenes con los significados colectivos presentes en un contexto. Ahí ustedes me dirán cómo voy de tiempo, porque con tantos cambios perdí ahí el momento, entonces yo estoy ahí atento. No, está bien, está bien. Listo. Si bien nosotros tenemos, y me devuelvo a la anterior imagen, tenemos como esta intención de generar, ustedes miren acá que esta sería la difracción que permitiría justamente esa apertura hacia el significado, y la refracción es lo que me posibilita pasar de un estado al otro estado. Pero sigue habiendo, o sea, la pregunta del cómo sigue estando presente. Entonces, para lograr, digamos, esos cambios entre lo personal y lo colectivo, comenzamos a reconocer la incidencia del estímulo. Y los estímulos permitirían justamente esa relación con el patrimonio. Los estímulos podrían ser palabras, sonidos, imágenes o espacios. Y tratamos de reconocer como una suerte de tipología de los estímulos, los cuales podrían ser de apertura, de tamiz y de enunciación. Yo aquí no me voy a meter justamente en esta tipología, pero lo que sí les queremos como un poco mostrar es todo lo que está de fondo de esta apuesta. No, por tiempos no podemos, digamos, profundizar en cada uno de estos elementos. Miren cómo estos estímulos, el profesor Jorge lo mencionaba anteriormente en la anterior presentación, posibilitarían unas interacciones que son, darían cuenta de unas operaciones, de unas acciones, de unos actos, de un propósito. Entonces, acá retomando, si tenemos nosotros, digamos, esa intención de generar cambios en la percepción, los estímulos propician esos cambios de percepción y posibilitan generar interacciones en las cuales el joven reconozca elementos del patrimonio colectivo, pero simultáneamente posibilite ponerlos en diálogos con su patrimonio personal. Ahora, evidentemente, todo esto pues tiene su carga, puede tener, digamos, hasta ciertos aspectos de complejidad. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos todo
con todo esto para llegarle al joven. Y aquí es donde emerge, digamos, un elemento importantísimo que es la narrativa. La narrativa es, si se quiere, una capa que le colocamos a toda esta construcción que venimos haciendo para hacer que la interacción con el joven sea viable, sea amena, que posibilite que el joven por medio de una actividad lúdica logre establecer estas relaciones dialógicas, ¿sí?, con el patrimonio colectivo. Entonces, con el ánimo de activar al joven, ¿sí?, tratamos de generar una narrativa que situara al joven como un actor principal y lo volviera justamente en un agente de transformación y también como de conservación en el sentido, digamos, patrimonial. Entonces, esta narrativa, si necesitábamos activarlo, entonces el joven se transforma en un miembro, en un posible aprendiz de una academia de detectives, en la cual él busca analizar, busca poner en relacionamiento información, busca esa información. Entonces comienza a aparecer, digamos, fuertemente. Esta idea emergió, digamos, paulatinamente y nació, como les digo, como una forma, una manera de activar al joven. Porque si no, acá tenemos nosotros dos opciones. Volver a lo que se viene haciendo, que es este patrimonio colectivo, pasárselo al joven en bloque, donde él no establezca relaciones y no logre, digamos, vincularlo con su propia historia. Y por eso justamente terminamos haciendo esta apuesta. Tratamos de distinguir dos tipos de narrativas, ¿sí? Y hay una narrativa que hemos denominado que es una narrativa fija y otra narrativa que hemos denominado como una narrativa dinámica. La narrativa fija está íntimamente asociada con la Academia de Detectives del Patrimonio. Esta narrativa tiene que ser creíble, o sea que tiene, digamos, unos grados de verosimilitud altos. Aspira, digamos, a que el joven crea que existe como tal una academia de detectives. Y aquí un poco lo que yo les estaba diciendo, estamos viendo es como ese detrás de cámara, cómo fueron surgiendo desde ese proceso de bocetaje las ideas que estaban detrás de la academia, en donde comienzan a emerger como elementos como una guía detective, una guía del instructor, que tratan de dar cuenta de una apuesta que comenzó siendo como una suerte de mofa, de chiste, que se denominó el aprendizaje basado en casos, como una apuesta didáctica de la academia. Y como lo mencionaban en la anterior exposición, este año nosotros contamos en el grupo de investigación con un pedagogo y él tomó esto y le comenzó a dar una forma muy real, ¿sí?, a este aprendizaje basado en casos. Y por otro lado, tenemos la narrativa dinámica. La narrativa dinámica es la narrativa específicamente de casos. Acá los casos pueden ser variados. Puede haber un caso de patrimonio histórico, puede haber un caso de patrimonio material, puede haber un caso de, como lo mencionaban los profes, de patrimonio natural. Cada uno de estos posibilita un caso específico, ¿sí?, que tiene una manera de resolverse diferente. Y que la diferencia o la manera como se resuelve, digamos, cada uno de estos casos está asociado íntimamente al joven. O sea, pueden haber múltiples maneras de resolver el caso, porque siempre el caso se resuelve es en la medida que el joven logra establecer una relación con eso que es colectivo y vincularlo con su historia de vida y con su propia cotidianidad. Entonces, creo que hasta acá más o menos voy bien de tiempo, ¿correcto? Sí, estamos bien. Perfecto. Entonces, ¿dejo hasta aquí? Sí, como gustes. Si querés continuar al menos 5 minutos más, tenés. Ah, listo, perfecto. Entonces, aquí habrían, digamos, unos elementos que posibilitarían, digamos, son los estímulos como tal. Entonces, habrían unos estímulos que hemos denominado como cartas de vivencia, misiones, cartas de experimentación y reportes que tratan de dinamizar la narrativa dinámica, ¿sí? Y lo que posibilita es que estas cartas acentúan una manera como el joven va encontrando la información. Voy a colocarles 2 segunditos bueno, creo que lo voy a pasar para que
para que no vaya a tener problemas de internet, y vamos a pasar a ya una exploración formal de lo que fue la Academia de Detectives. Entonces, en el proceso de investigación también nos hemos dado cuenta de algo importante, y es que no basta con decir cómo van a ser los intercambios de significados, sino también comienza a ser supremamente importante cómo los jóvenes van a encontrar esos significados y cómo los van a percibir. Y eso nos lleva, digamos, a una condición donde la forma y la propuesta, digamos, visual termina siendo supremamente importante. Entonces, tratamos de reconocer que pueden haber múltiples estímulos. Entre ellos estaría la imagen, el espacio, el texto y, digamos, la imagen audiovisual. La pregunta, digamos, que siguió y que todavía, digamos, sigue en el proceso de investigación es cómo nosotros logramos materializar y hacer, digamos, evidente la refracción perceptual, ¿sí? Entonces, aquí hay, digamos, algunas exploraciones que hemos comenzado, digamos, a hacer para el desarrollo de los diferentes estímulos. Entonces, desde la refracción perceptual lo que nos menciona son cambios, son alteraciones, son maneras de movilizar, digamos, la percepción que nos lleve, digamos, a una suerte de alteraciones entre el pasado y el presente y entre lo individual y lo colectivo. Entonces, comenzamos a revisar maneras de, y como les digo, todo esto les estamos mostrando detrás de cámara, como esos bocetos que comenzamos a realizar en relación al aprendizaje basado en casos y a la Academia de Detectives del Patrimonio. Entonces, solo en la imagen fija comenzábamos a ver maneras de fragmentación, de alteración, de superposición, ¿sí? De doble exposición, para dar cuenta, digamos, de la refracción. Desde el texto también comenzábamos a ver las posibilidades de reconocer elementos de polisemia, de ambigüedad. Desde el recurso audiovisual comenzamos a ver posibilidades de cambios en la relación entre las imágenes que posibilitaban el montaje o diferentes tipos de narradores o distorsiones, que eso también lo comenzamos a hacer bastante en relación a las imágenes. Algo como nosotros abordamos procesos de investigación, creación, pues creo que uno de los grandes hallazgos de lo que hemos venido desarrollando de estos procesos es que a veces dejamos de lado las manifestaciones sensoriales de las propuestas, como si fuera algo que se desarrolla al final y que no tiene, digamos, mayor incidencia. Pero lo que nos hemos venido dando cuenta es que estas manifestaciones resultan determinantes, porque posibilitan la apertura hacia los significados que se tratan de relacionar en la propuesta de diseño. Acá, digamos, algunos ejemplos de cómo fuimos desarrollando los identificadores. En eso, digamos, nosotros seguimos trabajando en relación, digamos, a la Academia de Detectives, pero digamos que a partir de ese concepto de diseño, que no solo da cuenta, digamos, del proceso de semiosis, del intercambio de significados, sino que también debe acoger una manifestación gráfica. Y bueno, comenzamos a hacer ya algunos testeos del primer caso, ¿sí? que desarrollamos. Y esos testeos, como les mencionaba, nos posibilita generar nuevos procesos de iteración que nos permite reflexionar frente a lo que hemos venido desarrollando para seguir generando, digamos, los ajustes hacia la propuesta de diseño. Creo que hasta ahí eso sería todo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Jorge y a todo el equipo en realidad, porque también han estado en los expositores anteriores hablando sobre el mismo proyecto. Te sugiero que también dejes tus datos de contacto, no sé si querés dejar, eso te iba a decir, porque las estamos viendo dobles. Que dejes tus datos de contacto en el chat para que cualquiera que le interese saber más sobre este tema te pueda contactar. Ya hemos terminado con todas las exposiciones, así que vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas de algunos minutos nada más, ya para finalizar. No sé si está Elizabeth por ahí.
aquí estoy. Ah, perfecto. Bien, la pregunta para vos es, ¿cómo ha sido la repercusión en estas comunidades en cuanto al desarrollo del proyecto? ¿Cómo se han sentido con esta metodología de trabajo? Pues no, primero, cuando hicimos todo el trabajo de colaboración, digamos que trabajamos con la comunidad, con los proveedores, con el mismo comercializador, pues sorprendidos porque ellos en un principio habían pagado esa plataforma a una empresa, pero no les habían hecho un levantamiento de información, digamos, de lo que tenían, no habían agrupado sus productos, entonces como un poco de sorpresa, pues como la palabra que uno usaría ahí por parte de la comunidad. Ya el impacto futuro hay que medirlo porque se entrega el proyecto, pero no depende de nosotros la ejecución, sino depende ya del mercado campesino. Pero en esa primera parte, digamos, hay una acogida, mucha apertura, que nosotros pensábamos que iba a ser muy difícil, digamos, que participaran, por ejemplo, compradores del mercado, los mismos proveedores que se desplazaran hasta el municipio, como les dije, hay lugares a 3, 4 horas de distancia, y pues fue grato que la participación, o sea, sí están dispuestos a participar, lo que pasa es que hay que participar con mecanismos adecuados para la población, ¿cierto? Entonces el vocabulario, las formas de representación, no usamos casi tecnología, sino todo lo íbamos haciendo en conversatorios, registros manuales. Entonces digamos que esta estrategia nos sirvió, pero también para nosotros pues hubo una buena acogida porque uno también duda y dice, es probable que no nos llegue uno de los grupos objetivos, ¿sí? En ese sentido, bien, ya la otra parte ya la evaluaremos en otra etapa. En este momento estamos en cambios gubernamentales a nivel de municipios, entonces no va a depender de esta alcaldía, sino de la siguiente. Entonces eso ya no depende de nosotros. Sin embargo, en el momento en que desarrollamos el proyecto, lo presentamos al alcalde, que está vigente en este momento, y él a partir de eso decía, hay que darle toda una reestructuración. Esta es una parte, pero también a toda la forma en que se presenta el mercado a la población, digamos ya dentro de la población urbana. Perdón, estaba muteada. Decía, excelente lo que comentaste, al menos en esta primera etapa, como vos decís, ha tenido muy buena aceptación. Imagino que más que nada de parte de aquellos proveedores, como vos contabas en la presentación, que tienen alguna dificultad en cuanto a la educación y demás, que se han podido sentir seguramente más integrados y han entendido mucho más cómo es el proyecto en sí. Sí, ya la otra parte de la sensibilización, pues están los videos. Sin embargo, nosotros insistíamos en que hay que hacer unas capacitaciones, porque el video de todas maneras para ellos también es una restricción. Nosotros vemos muchos videos, pero alguien en la ruralidad no. Entonces hay que hacer unas capacitaciones, están los videos de refuerzo, pero las capacitaciones son fundamentales. Claro, eso va a tener adaptaciones porque ya en la aplicación habrán adaptaciones por parte de los gobiernos municipales, de la misma agremiación, porque pues ellos se agremian, entonces también tomarán decisiones con respecto a la propuesta de diseño y uno tiene control sobre ciertas variables, pero otras no tiene control. Bueno, genial, Elizabeth, muchas gracias por tu aporte y por responder estas preguntas. No, Rosario, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los compañeros que tienen unos proyectos muy interesantes. Bien, quería hacerle una pregunta también a Praxedes. Veo que está por aquí. Sí, eso, Marcelita. Aquí está. Bien, la pregunta es, siendo Armenia el núcleo económico de su área y a su vez una de las principales ciudades del eje cafetero colombiano, ¿cómo ha sido trabajar en un producto y en una ciudad que podría generar un impacto al más mínimo cambio? Bueno, es bien interesante y sobre todo el sector con el que estamos trabajando, que es el sector creativo y cultural. Digamos que la idea básicamente es poder fortalecer a nivel regional la ciudad, como nos lo decía el profe Darwin ahora, ser el eje central donde nosotros podamos fortalecer, podamos, digamos, a nivel de la institución educativa, brindarles apoyo a nivel de formación, poderlos acreditar, mirar de qué manera también hay algo muy interesante que de pronto se nos olvidó comentar, es que nosotros como facultad y como institución universitaria contamos con semilleros.
los semilleros de investigación y los auxiliares de investigación, como hablaba ahorita la compañera, además de los trabajos de grado, eso nos permite tener un mayor impacto, porque tenemos, digamos, esa posibilidad a nivel del sector turístico y a nivel del sector empresarial, poderlos vincular, generar esas estrategias de participación donde esté el sector público, esté el sector privado, el sector educativo, que ya, digamos, la gran ventaja que tenemos es que en nuestra línea de investigación es la innovación social y tecnológica en todos estos procesos creativos y culturales. O sea, sí o sí, a nivel de proyectos de aula, a nivel de semilleros, a nivel de trabajos de grado, pues eso nos permite entender y en un momento determinado poder medir ese impacto, saber de qué manera nosotros desde la academia y de la investigación podemos generar ese impacto. Bien, excelente, excelente. Bueno, muchas gracias a vos y también a Darwin, que ha dado la presentación en conjunto. Darwin sigue con el problema del internet, pero bueno, aquí estamos. Lo hemos podido escuchar igualmente. Muchas gracias. Tengo una pregunta también para Jorge. Bueno, ya finalizamos en realidad con Jorge y con Daniel, pero en primer lugar para la presentación inicial que realizaron. No sé si Jorge estás como para poder responder. Sí, claro que estamos. Perfecto. Bueno, son creo que dos preguntas. En primer lugar, ¿han puesto en práctica esas actividades con algún grupo de jóvenes o han testeado de alguna manera los efectos de esta práctica con ellos o en ellos? Digamos que en términos de lo que es el patrimonio, que como lo estaba relacionando el profe Daniel, en su estructura base ya hemos hecho ejercicios con el Instituto Técnico Julio Flores, que es una institución educativa aquí en la ciudad de Bogotá, que precisamente fue la que nos dio como muchos de los elementos para poder organizar la actividad y los elementos de mediación, de tal manera que fuera, digamos, como de alguna manera propositivo para ellos y que no se quedara simplemente como un ejercicio muy desde el ámbito académico. Entonces, inclusive estamos pensando testear en un segundo momento con el colegio San Patricio. Que tiene una reserva ecológica dentro de sus mismas instalaciones y vendría muy bien al proyecto. Bueno, y acompañado de eso iba la segunda pregunta, que era ¿en qué fase está el proyecto? O sea, ¿aún está en testeo, ya está en funcionamiento? No, aún siguen testeándolo con los jóvenes. Sí, todavía seguimos testeándolo. La idea es ya a finalizar este año, digamos por términos también ya del desarrollo de la estructura del proyecto, poder generar un prototipo que pueda empezar a rondar pues diferentes instituciones educativas para tratar de sacar, pues, digamos, la mayor cantidad de comentarios asociados a lo que ellos posiblemente están evidenciando como un hecho terminado. Bien, perfecto. Bien, como testimonios sería. Bueno, excelente. Muchas gracias a ambos. No sé si está Daniel también, que le quería hacer una pregunta sobre el mismo proyecto. Están todos juntos. Me tocó venir. Bien, lo que ha comentado Daniel realmente me interesó mucho desde el lado de la conexión que vos marcás entre, como dicen, el patrimonio con los jóvenes. Quería preguntarte cómo ven la relación de hoy en día de los jóvenes con respecto al patrimonio a través de la investigación que realizaron. ¿Cómo los ven hoy? Pues un poco el análisis que hemos tratado de hacer es que hay un nivel de complejidad altísimo cuando establecemos la relación entre el joven y el patrimonio. Y a veces se puede caer en simplificar esa relación porque tiene muchas aristas y muchas posibilidades. Claro, desde una mirada, digamos, un poco negativa, a veces uno podría decir que el joven está desvinculado de ese patrimonio colectivo, por las razones que trataba de exponer anteriormente. Porque ese patrimonio, digamos, tiene unos códigos que él ya no logra decodificar, le son ajenos, se quedaron en una historia pasada y él no logra ponerlos en la actualidad, ¿sí? Y tampoco logra asociarlos con su propia vida. Y en ese sentido, digamos, el patrimonio parece algo ajeno, y esa sería, digamos, la palabra. Y a veces ese patrimonio puede aparecer
pero en ciertos momentos por aquello que puede representar, y en algunos casos se da con lo institucional, que veíamos con los monumentos. Pues usted recordará que ya hace 2 años los monumentos de muchas ciudades del mundo fueron atacados. Y esos monumentos pues son de corte histórico y son de orden patrimonial, pero comienzan a ser atacados por aquello que representan en términos institucionales. Pero digamos que la mirada que nosotros tratamos de tener no es tan nefasta, sino que lo que tocaría tratar de entender es que hay que alterar la relación del joven con el patrimonio. Creo que esa es la gran apuesta. Y esa apuesta está en romper de pronto esa relación vertical que se puede tener, o incluso esa no relación, no hay conexión, por una apuesta que hemos tratado de desarrollar que es horizontal y que posibilita el diálogo, donde se reconozca al joven, porque creo que uno de los grandes problemas también es que no se reconoce que el joven tiene patrimonio y que tiene un patrimonio que no por eso es menor, sino que está vinculado con su propia cotidianidad, con su historia de vida, y establecer los vínculos entre eso que él tiene y eso que es colectivo, ese encuentro es el que nosotros tratamos de suscitar. Bien, excelente. Y otra pregunta que quería hacerle también es, ¿cuáles son los métodos de investigación que han realizado para dar con estas conclusiones que dieron después al resultado final, que es el desarrollo del proyecto? Vi en la presentación que habías mostrado que lo habían testeado con algunos jóvenes, quería saber si fue, no sé, por medio de entrevistas o cuáles son las metodologías que utilizaron. Sí, acá digamos, dentro de los programas de diseño tenemos una apuesta y la apuesta en términos metodológicos es no ir por una metodología lineal, ¿sí? Casi como una mirada científica, ya que estamos en un proceso creativo. La apuesta, si se quiere, en términos procesuales y metodológicos, la denominamos la acción reflexiva. La acción reflexiva lo que nos posibilita es generar reflexiones sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y esas reflexiones en términos de técnicas sí se da con focus group, se da con entrevistas a los jóvenes, a expertos, y también se da, digamos, desde procesos de la acción, ¿sí? El hecho de que no sea lineal, lo que nos permite es que esa acción y reflexión constantemente estamos iterando entre las dos. Y en la medida que iteramos, vamos tratando de interpretar esta situación, que es esa situación justamente del joven y el patrimonio. Pero al mismo tiempo, estamos tratando de designar la posibilidad de generar una respuesta de diseño en términos comunicativos frente a esa problemática que estamos abordando. ¿Cuál es la apuesta particular de este grupo de investigadores de la Universidad de Piloto de Colombia? Que entendemos que en ese proceso de iteración nosotros vamos encuadrando, pero vamos generando un concepto de diseño. Y el concepto de diseño es el que logra, digamos, concretar, ¿sí?, esa mirada, digamos, de análisis frente a esa situación del joven y el patrimonio y tratar de designar la posible respuesta. Entonces, trataría de mencionar que en términos metodológicos, pues número uno, no es lineal, porque trataría de contrarrestar los procesos creativos. Número dos, se generan, digamos, estos procesos de iteración donde cada vez te permite encuadrar más lo que es la situación de análisis y la proyección, ¿sí? Pero déjame sumarte uno importante como conclusión de este año, que no podemos descuidar nunca los procesos de exploración formal, que es la acción, es el hacer, porque esa es la puerta hacia los significados. Nosotros podemos hacer toda la estructura que quieras en términos de modelos comunicativos, pero ¿cómo eso le llega al joven? ¿Cómo eso se traduce y se materializa, digamos, en un estímulo? Es donde la formalidad logra tener un papel determinante. Bien, excelente. Y algo último que les quiero remarcar, en realidad preguntar a modo de curiosidad. Me llamó mucho la atención cómo desarrollaron el proyecto teniendo en cuenta siempre la vista del joven y hacerlo como lo más didáctico posible, lo más atractivo. Y me hizo acordar mucho, venimos de muchas charlas donde se habla sobre todos estos temas, al concepto de
de storytelling, que es esto de contar historias para poder captar la atención del que nos escucha. ¿Ustedes tomaron esto en cuenta para desarrollar todo el proyecto? Por supuesto, es un poco lo que trataba de mencionar, como esa suerte de capa. Nosotros no le podemos dar como en bloque toda esta información, sino cómo tú lo llevas al joven. Entonces, vimos en la narrativa una apuesta supremamente importante. O sea, la narrativa en nuestro caso es la manera como dinamiza las posibilidades lúdicas de la Academia de Detectives del Patrimonio. Pero por eso hemos tratado de entender, si nos metemos al fondo de esta narrativa, tratamos de entender que sean dos tipos de narrativas. Esa es la apuesta de la Academia de Detectives del Patrimonio. Por un lado, una narrativa que tú lo denominas como un storytelling. Nosotros aquí lo vemos también como un storytelling, pero es una narrativa de orden fija y otra narrativa de orden dinámica. Y eso posibilita maneras muy diferentes de abordar, digamos, la relación con el joven. La narrativa que nosotros proponemos como fija es la Academia de Detectives, y es algo que, nuevamente, desde la verosimilitud, el joven crea que existe esa academia, que tiene profesores, instructores, que tiene sus manuales, que tiene, como lo mencionaba anteriormente el profe Jorge, unos propósitos, y tiene hasta su propia apuesta didáctica, que lo está desarrollando un profesor que es de la parte de pedagogía. Pero esa narrativa fija, las interacciones no son tan altas, porque es algo que se le transmite en joven, no digamos en bloque, pero la otra, la narrativa dinámica, esa sí tiene unos niveles de interacción altísimos, porque se basa en el caso. Y el caso es un caso, digamos, que ahí nuevamente vuelve el tema de la no linealidad. El caso es abierto, tiene múltiples posibilidades de resolver, tiene que establecer relaciones propias con la historia personal del joven. O sea que en un momento dado, nosotros controlamos la narrativa fija, pero no tenemos control de la narrativa dinámica. Esa sería como la apuesta haciendo alusión al storytelling que mencionabas. Bien, excelente. Bueno, muchas gracias a los tres por responder todas las preguntas. Gracias a todos los expositores que estuvieron dando todos estos temas súper interesantes, todos los proyectos. Ya estamos finalizando. Les voy a comentar que nosotros igual a la 1:30 tenemos una nueva charla para aquellos que se quieran quedar, tanto expositores como oyentes, que en este caso la comisión es Universos Gráficos, Ideas, Identidades e Interfaces 2, por si nos quieren también acompañar a partir de la 1:30. Les dejo los últimos recordatorios de la charla. Las comisiones están siendo grabadas y van a estar disponibles para verse a partir del 1 de septiembre en nuestro canal de YouTube Conferencias DC. Les recuerdo también que hasta el 14 de agosto pueden participar del Premio de la Ilustración Latinoamericana 2023, 17ª edición, Diversidades Latinas, y tanto los expositores como los participantes del encuentro van a poder descargar sus certificados a partir del martes 8 de agosto. Ahí mi compañero Félix les está mandando todos los links. También lo pueden hacer los expositores, que a veces se va perdiendo en la charla todos sus datos, que los van a volver a enviar. Genial. Bueno, ya estamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta acá. Gracias a todos. Hasta luego. A todos. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos, feliz día.